El, por lo que veo, aquí me marcan que debemos de ver la leucemia prolinfocítica de células T, la leucemia de linfocitos grandes granulares, el linfoma de Hodgkin y el mieloma de células plasmáticas dentro de los que quedan como neoplasias linfoides. Pero vamos a continuar, como las enfermedades que hemos visto, comenzamos obviamente con neoplasias mieloides, las últimas, como las dos enfermedades previas hasta a lo que llevamos ahora son leucemias de estirpe B, vamos a continuar con el mieloma de células plasmáticas y después vamos a abordar la prolinfocítica T y la leucemia de linfocitos grandes granulares y vamos a concluir con los linfomas de Hodgkin. Bien, fíjense que ahora vamos a hablar de una entidad que seguramente clínicamente el clínico la identifica bastante bien cuando decimos las características clínicas que presentan estos pacientes. El famoso CRAF, que hace referencia a la hipercalcemia, a la insuficiencia renal, a las lesiones osteolíticas eh, y a la anemia. Estamos a la hipercalcemia, anemia, insuficiencia renal y lesiones osteolíticas. Ahorita vamos a ver el orden, creo que me confundí. Pero bueno, eso es lo que clínicamente vemos en los pacientes. Y cuando mostramos la morfología, seguramente el personal del laboratorio sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay que decirlo que la clínica de estos pacientes, a pesar de que a medida que evoluciona la enfermedad, casi el 100% de los pacientes va a presentar esa manifestación clínica o esas manifestaciones clínicas, hay que decirlo, cuando el paciente tiene todas las letras, pues prácticamente no hay mucho que hacer, porque el paciente per se, este tipo de neoplasia responde muy pobremente a los tratamientos, por lo menos a los tratamientos más convencionales, como por ejemplo el bortezomib. Son neoplasias que se les ha denominado enfermedades silenciosas, porque resulta ser que en un primer momento no hay alguna manifestación clínica, y a no ser que ya esté en una etapa avanzada en donde vemos todas las letras y lamentablemente pues hay muy poco que ofrecerle al paciente. Sin embargo, hay que decirlo, a pesar de que es una entidad silenciosa, como le han llamado, morfológicamente podemos evidenciar datos que nos sugieren un aumento en la producción de inmunoglobulinas, como sucede en la mayor parte de estos casos, y que pudiéramos establecer el diagnóstico de manera oportuna. Así que clínico, vea, ponga mucha atención de los aspectos morfológicos que no hacen tan silenciosa estas enfermedades. Hay que tener en consideración que la mayor parte de los mielomas de células plasmáticas, que es lo mismo que mieloma múltiple, eh, son entidades o son células neoplásicas que no solamente sintetizan, sino que también secretan inmunoglobulinas y que al secretar las inmunoglobulinas pueden haber cambios morfológicos que evidenciamos en la sangre periférica. Y no son tan silenciosas morfológicamente hablando. ¿Estamos? Las neoplasias de células plasmáticas son el resultado de la expansión de un clon de células B diferenciadas terminalmente, secretoras de inmunoglobulinas y que secretan típicamente una única inmunoglobulina monoclonal homogénea denominada proteína M. La presencia de dicha proteína se denomina gamapatía monoclonal y está asociada a diferentes entidades, dentro de ellas el mieloma de células plasmáticas, antes conocido como mieloma múltiple, por las múltiples lesiones en sacabocados que se originaban producto de la hiperactivación de los osteoclastos, el plasmocitoma, que es totalmente localizado, trastornos definidos por el depósito de inmunoglobulina tisular, la amiloidosis primaria y enfermedades por depósito de cadenas ligeras y pesadas, proliferación clonal de células plasmáticas con un síndrome paraneoplásico asociado, el famoso POEMS, por ejemplo, o el TEMPI, que son enfermedades extremadamente raras que no se diagnostican en un primer momento y que requieren prácticamente de un patólogo para poder establecer el diagnóstico porque son muy localizadas. Y la gamapatía o gamapatía monoclonal no IgM de significado indeterminado, cada uno obviamente con algunas variantes, pero que clínica y morfológicamente pueden ser muy similares. Vamos a hablar específicamente del mieloma de células plasmáticas,
que es una proliferación multifocal de células plasmáticas en la médula ósea. Recuerden, el prefijo mielo significa médula, oma significa bola, es decir, una proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, generalmente asociado con una proteína M, aunque si no está esa proteína M no deja de ser mieloma de células plasmáticas. Esto indica que las células plasmáticas no solamente sintetizan, sino que secretan esa proteína. Con frecuencia lo hacen, aunque hay mielomas de células plasmáticas no secretores, sí sintetizan, no secretan. Que se puede determinar esa proteína M, tanto en suero como en orina, y evidenciar el daño orgánico relacionado con la neoplasia de células plasmáticas. La médula ósea es el sitio de origen de casi todos los mielomas de células plasmáticas. En la mayoría de los casos existe una afectación diseminada de la médula ósea. Otros órganos también se pueden ver involucrados o afectados de forma secundaria. Y el diagnóstico se basa en una combinación de características clínicas, morfológicas, inmunológicas y radiológicas. Así que va a ser uso de una gran batería, sobre todo en aquellos casos que todavía se le consideran silenciosos, es decir, que son asintomáticos, pero que a medida que va evolucionando tiene un cuadro subagudo. Esos son los criterios de clasificación para el mieloma de células plasmáticas, tanto el sintomático como el asintomático, no los vamos a ver en este momento. Quiero que vean esta diapositiva que refleja que refleja las letras del mieloma de células plasmáticas, que incluso la clasificación de la Organización Mundial de la Salud dice, el paciente con mieloma de células plasmáticas va a tener el famoso CRAF, como si fuera cangrejo en inglés. Pero cuando tiene todas estas letras, o si usted espera que tenga todas estas letras, el paciente prácticamente tiene el pie en una tumba. Por eso hay necesidad de correlacionar los datos morfológicos para poder establecer el diagnóstico de manera oportuna. La C de hipercalcemia, la R de insuficiencia renal, la A de anemia y la B de lesiones osteolíticas, de huesos. Puede haber generalmente hay fracturas patológicas, producto de la hiperactivación de los osteoclastos, es decir, una mayor osteoclastogénesis y una menor producción de tejido óseo. Está aumentado la hiperactivación de los osteoclastos, está aumentada esa activación, pero está disminuida la osteoclastogénesis. Vean por qué se le consideraba como mieloma múltiple. Vean la calota o la bóveda craneal de este paciente a través de una radiografía. Esto que ven aquí son las lesiones que se han originado producto de la hiperactivación de los osteoclastos. Los osteoclastos no son neoplásicos, en realidad representan una clona reactiva ante los estímulos de estas células plasmáticas y que ocasionan estas lesiones en diferentes partes del cuerpo, no necesariamente en la bóveda o en la calota craneal. Sin embargo, bueno, si usted espera que la única enfermedad que haga esas lesiones osteolíticas, pues la realidad es que no, hay otras neoplasias que aunque no son tan frecuentes, pueden generar estos procesos. Por ejemplo, la leucemia aguda de basófilos, la leucemia o linfoma de células T, que quiero que vean cómo morfológicamente son diferentes, y una enfermedad que no se presenta casi en adultos, se presenta más en pacientes pediátricos, pero bueno, finalmente también desarrolla daño óseo, como es la histiocitosis de células de Langerhans. Y es que quiero que vean el esquema. Las células plasmáticas malignas secretan una proteína que se llama DKK1, como ven aquí, que al aumentar esa producción inhiben la función de los osteoblastos, que son los que forman el hueso. Por lo tanto, la osteoblastogénesis está totalmente limitada, está parada. Adicionalmente, los las células plasmáticas, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de las células estromales, promueven a la hiperactivación de los osteoclastos, disminuyendo la osteoprotegerina y aumentando el ligando de Rank y la activina. Y entonces, no hay formación de hueso, pero sí hay resorción ósea. ¿Estamos? Y entonces, por eso se producen fracturas, por ejemplo, por compresión de vértebras, o puede haber compresión de los cordones espinales y neuropatía, o simple y sencillamente una lesión osteolítica donde se destruye el hueso sin haber una causa aparente.
de manera patológica. ¿Estamos? La proteína M sérica suele ser más de 30 gramos por litro y es de tipo IgG y más del 20 gramos por litro de tipo IgA. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en en el linfoma linfoplasmocítico con macroglobulinemia de Waldenström, en donde realmente lo que vemos es aumento de la proteína tipo IgM. Sin embargo, bueno, finalmente requiere de irse a la médula ósea para demostrar la presencia de estas células plasmáticas que no solamente están infiltrando, sino además están destruyendo parte del tejido hematopoyético. Curiosamente, las letras que designan las características clínicas de esta enfermedad están dadas la ser hipercalcemia, porque al haber un aumento en la osteoclastogénesis, es decir, la resorción o la destrucción ósea, se libera mucho calcio en el plasma y por lo tanto aumenta el calcio, hay hipercalcemia. Estas cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que son secretadas precisamente por las células plasmáticas se filtran a través de los glomérulos, dañan los glomérulos y por eso producen una insuficiencia renal. ¿Estamos? Que si esas cadenas ligeras se dimerizan y salen a través de la orina, usted lo puede cuantificar como esta proteína conocida de Bence-Jones, que no hay necesidad de cuantificarla para el diagnóstico. Ya tenemos otros elementos que incluso nos brindan mucha mayor información. Ya llevamos la C, ya llevamos la R, ahora la A. Finalmente, la infiltración de estas células neoplásicas, que si bien es cierto, no destruye como lo hace el tejido hematopoyético o no desplaza tanto el tejido hematopoyético como lo hacen las neoplasias mieloides, finalmente cada vez que vaya aumentando su producción, pues sí lo vaya desplazando. Entonces, como parte de las citopenias que tienen estos pacientes, la anemia es la más frecuente. Y por último, las lesiones osteolíticas, la B de PON, de huesos, en donde estos osteoclastos, perdón, estas células plasmáticas, dijimos, hiperactivan a los osteoclastos de manera directa o indirecta a través de células mesenquimales, de manera indirecta, o bien, y bien además, disminuyen la osteoblastogénesis, de tal manera que no se produce hueso y se destruye mucho hueso. ¿Estamos? Entonces, se explica por qué tienen estas características clínicas cuando la enfermedad ya ha evolucionado. El mieloma de células plasmáticas, repito, se le ha denominado enfermedad silenciosa, pero por fortuna, y digo por fortuna no para el paciente, sino por fortuna para la persona que está en el laboratorio, hay un elemento que puede ser fácilmente valorable, que es el fenómeno de Rouleau. Ustedes lo están viendo, esta es una sangre periférica, en donde ve estas pilas de moneda, que en francés se ha denominado Rouleau. Y esto implica el aumento de inmunoglobulinas que hacen que se peguen los eritrocitos en forma precisamente de pilas de moneda. Aquí el paciente puede no ser sintomático y sin embargo ya expresar este fenómeno de Rouleau, en donde si no hay antecedentes de un proceso infeccioso, no hay antecedentes de un proceso inflamatorio, todavía incluso puede no haber anemia, pues entonces ante esta situación tendríamos que sugerir una electroforesis de proteínas. Que si bien es cierto, en el pasado la electroforesis de proteína era un estudio bastante caro, hoy realmente no es un estudio caro. Que incluso muchos laboratorios cuentan con uno de estos equipos para hacer electroforesis de proteína, ya sea manual o sea automatizado. Y en ese momento, vean, cuando haga la electroforesis de proteína va a haber al menos 5 bandas. La primera que representa la albúmina, luego alfa 1, alfa 2, beta y la gamma, que es la región gordita, en donde se encuentran precisamente las inmunoglobulinas. Cuando hay una infección, esta gamma es más grande, pero sigue siendo gorda. Cuando hay un proceso monoclonal, es decir, un proceso neoplásico, esta región gamma se hace totalmente estrecha, como si fuera la albúmina, y hablamos entonces de un proceso monoclonal, que eso no lo daría ninguna condición reactiva. Y es justamente en ese momento donde debe sugerir realizar estudios como, por ejemplo, la determinación de inmunoglobulinas para ver qué tipo de inmunoglobulina es la que se está aumentando por ese proceso monoclonal, y la beta 2 microglobulina. Y no, fíjense, en el caso del mieloma de células plasmáticas, esto no va a establecer el diagnóstico. ¿Estamos? Pero va a permitir la justificación del aspirado y o biopsia de médula ósea, que eso se requiere para establecer el diagnóstico, porque a diferencia del linfoma linfoplasmocítico, en donde también se involucran las células plasmáticas, pero que las vemos en la sangre periférica,
En el caso de mieloma de células plasmáticas, vemos muy pocas células plasmáticas neoplásicas en la circulación. Por eso el diagnóstico se tiene que establecer a través de una biopsia aspirado de médula ósea. Depende, obviamente, de lo que se pueda obtener. En la médula ósea usted puede, el aumento, perdón, de la inmunoglobulina, si es de tipo IgM, frecuentemente está asociado al linfoma linfoplasmocítico, asociado a macroglobulinemia de Waldenström. En el caso de la producción, el aumento ante un proceso monoclonal de IgG o IgA, está asociado a un mieloma de células plasmáticas, pero tampoco puede establecer el diagnóstico nada más por estas inmunoglobulinas, porque hay casos que, aunque no son los más frecuentes, pueden tener mielomas de células plasmáticas productores de IgM y linfomas linfoplasmocíticos productores de IgG o IgA. Por lo tanto, requiere por fuerza un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea, a diferencia del linfoma linfoplasmocítico, en donde ve varios estadios de maduración de la célula linfoide, desde el linfocito pequeño B hasta el linfocito con diferenciación plasmocitoide y célula plasmática pequeña tipo 1, mismo que ve en la médula ósea, en el mieloma de células plasmáticas ve puras células plasmáticas. Vean, son células con núcleo excéntrico, es decir, pegado a la membrana de la célula. Vean, parece una especie de fantasmita, la zona pálida que representa el aparato de Golgi. Pueden haber células trinucleadas, que eso se puede ver de manera normal, aunque no en grandes cantidades, pero sí se ve. Y esta es la forma clásica del mieloma de células plasmáticas, donde hay más del 30% de esas células plasmáticas en la médula ósea. ¿Estamos? A pesar de que las biopsias no son fácilmente valorables morfológicamente, primero porque depende de dónde pase la cuchilla para poder hacer el corte histológico, y segundo, porque no hay tanta variabilidad de color, porque los colorantes utilizados no tienen los mismos cambios de coloración que vemos, por ejemplo, en la sangre. Finalmente, fíjense aquí, se ven claramente la célula plasmática con un núcleo excéntrico, es decir, pegado a una membrana del citoplasma. Vean cómo se ve incluso aquí la célula como si fuera un fantasmita, y una zona más pálida que representa justamente el aparato de Golgi, que recuerden que al no tener ribosomas, pues no se tiñe con el colorante no se tiñe de azul. Estamos en el caso del colorante de Gray. A veces pueden haber estos depósitos de inmunoglobulinas, vean cómo se observan en estos casos. Aunque hay una gran variabilidad de formas, por ejemplo, esta es la forma más común, o esta que está aquí. A veces, fíjense, sucede que hacemos el extendido de la médula ósea, lo teñimos y se ve un fondo totalmente sucio. En realidad no es que haya sido la tinción, en realidad no es que esté sucio el portaobjeto donde está haciendo la tinción, sino que es la cantidad de inmunoglobulinas que se está secretando incluso en el plasma y se tiñen con el colorante de Gray. En ocasiones vemos las famosas flame cell, que son células plasmáticas con depósitos de inmunoglobulinas que permiten una coloración roja. No está asociado a un tipo en particular de mieloma de células plasmáticas o con un tipo de inmunoglobulina, simple y sencillamente se pueden observar, incluso en condiciones reactivas, aunque no en grandes cantidades como lo observan en el mieloma de células plasmáticas, también se puede observar. Pero vemos diferentes variedades. Fíjense, por ejemplo, aquí, desde las formas en donde son células pequeñas, que hay que tener cuidado de no confundir con el linfoma linfoplasmocítico, hasta células más monótonas, de un tamaño más repetitivo, en un corte histológico, por ejemplo, hasta aquellas células que no solamente son binucleadas, sino que algunas de ellas no logran secretar esa inmunoglobulina y se cristaliza dentro del citoplasma, hasta células que pueden tener no solamente coloración roja en el citoplasma, sino también algunas vacuolas, o pueden tener depósitos de inmunoglobulina que todavía no se han cristalizado, pero están aumentando el retorno endoplásmico rugoso de estas células y que se conocen como células de Mott, que también la podemos ver en condiciones reactivas, pero es más frecuente verlas en condiciones neoplásicas porque hay un aumento de células plasmáticas. Cuando vemos, por ejemplo, este tipo de formas, en donde recuerden que viendo la estructura de la célula en 3D, el retículo endoplásmico rugoso rodea prácticamente el núcleo, entonces ese prácticamente se está llenando de inmunoglobulina y aplasta el núcleo. No es que la inmunoglobulina esté dentro del núcleo, está por fuera, está en el retículo endoplásmico rugoso, pero viendo la célula en 3D, se vería que está aplastando el núcleo, ¿estamos? Y eso se conoce como cuerpo de Tucher, según la nomenclatura de los patólogos, que en realidad no es otra cosa
más que el depósito de inmunoglobulinas que no se ha podido secretar. Hay diferentes formas, solamente quiero que vean. En ocasiones el hueso es tan frágil que cuando usted coloca la aguja, ya sea en el esternón o la cresta ilíaca, pues prácticamente se va como si fuera una esponja la aguja para hacer la biopsia o el aspirado. En otras ocasiones cuesta muchísimo trabajo porque está empaquetada la médula ósea, es decir, está llena de células. Jalar cuesta mucho trabajo, entonces requiere, a veces se hace uso más de la biopsia de médula ósea. Pero bueno, las células plasmáticas son células que se pueden evidenciar claramente. Estamos a través de la morfología y estas células expresan, o el inmunofenotipo clásico es la expresión de CD38, CD138, CD56 positivo. Curiosamente, ya al ser células totalmente maduras, carecen de marcadores linfoides B comunes como el CD19 y el CD20. El CD45 es negativo o débil, hay que tener muchísimo cuidado para aquellas personas que hacen citometría de flujo con inmunomarcaje, porque el CD45 me permite separar las clonas. CD27 y CD81 son negativos y pueden detectar un aumento en la expresión de MYC, en la inmunistoquímica y la expresión, en algunos casos, expresión de titina D1. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes riesgos dependiendo obviamente de la alteración genética y algunos marcadores como la beta-2 microglobulina o la albúmina, que aquí claramente puede observar usted en la clasificación de la OMS. Y los tratamientos, bueno, incluyen desde el trasplante de progenitores hematopoyéticos, sobre todo en aquellos pacientes que por alguna razón no tienen un buen pronóstico, que se sabe que van a tener recaídas, que los tratamientos no están funcionando, o por ejemplo, se utilizan los bifosfonatos para afectación, cuando ya hay una buena afectación ósea, o los fármacos antimieloma de células plasmáticas, como los fármacos inmunomoduladores, como la talidomida, la lenalidomida, entre otros, inhibidores de proteasa, los más comunes como el bortezomib, y nuevos fármacos que algunos de ellos todavía se están en etapa de evaluación, proteínas monoclonales y algunos fármacos que son bastante alentadores, pero repito, muchos de ellos, si ya se tienen, es muy complicado tratar de dárselos a los pacientes porque son tratamientos extremadamente caros y algunos otros apenas están en fase de evaluación. ¿Estamos? Vean, por ejemplo, nuevamente el mieloma de células plasmáticas. Algunos pueden tener nucleolo. Y bueno, lo comparamos con el mieloma de células plasmáticas, que a pesar de que se ha dicho que el mieloma, la leucemia de células plasmáticas puede ser una evolución del mieloma de células plasmáticas, la realidad es que tiene un comportamiento tanto clínico como morfológico totalmente diferente. Mientras que el mieloma de células plasmáticas pasa por dos etapas, una sintomática y una en donde es sintomática y el cuadro es subagudo. En el caso de la leucemia de células plasmáticas, prácticamente es un cuadro bastante agudo, es bastante agresivo, con una respuesta mucho peor que la que vemos en el mieloma de células plasmáticas, en donde vemos más del 20% del total de los leucocitos en sangre, con un recuento absoluto de más de 2.000 de estas células plasmáticas. Estas células plasmáticas frecuentemente expresan CD20 y menos frecuentemente expresan CD56, como lo hace, por ejemplo, el mieloma de células plasmáticas. Las mutaciones, bueno, son diferentes y quiero que vean las fotografías de un paciente con leucemia de células plasmáticas. La referencia se ven como una especie de solecitos, como una especie de soles. Vean esta, por ejemplo, un núcleo bastante redondo. De hecho, se ve esta partecita blanca que representa la aparato de Golgi y el citoplasma incluso mucho más abundante que la tricoleucemia. Vean, aquí no necesitamos concentrar la sangre porque los elementos salen en grandes cantidades para poder observarlos. Estas son sangre periféricas y quiero que vean cómo parecen un solecito. Todos son bolitas, pero cada bolita tiene un rasgo morfológico que lo hace diferente. Y si aparte el clínico nos da alguna de la historia clínica, pues podemos evidenciar más o podemos valorar incluso mucho mejor a estas células. Vean, algunas son binucleadas, pero bueno, vean que las características morfológicas no son nada similares al mieloma de células plasmáticas. Por lo tanto, parecen ser de los casos que su servidor le ha tocado ver, de los mielomas de células plasmáticas, aquellos que, por ejemplo, no han recibido tratamiento y están en fase terminal, o aquellos pacientes que han tenido recaída y que lamentablemente tampoco responden a ningún tratamiento,
Ninguno de ellos, ninguno han desarrollado una fase leucémica, ninguno. Entonces, basado en mi experiencia, yo les puedo decir que el mieloma de células plasmáticas y la leucemia de células plasmáticas son entidades totalmente diferentes, con un comportamiento clínico, es obvio que es diferente porque uno ya está en la sangre, pero con un comportamiento morfológico que tampoco es similar y con una expresión inmunofenotípica que tampoco es similar. Entonces, estamos hablando de dos neoplasias diferentes. No estamos hablando, me parece, que de una neoplasia en particular que evoluciona a una fase leucémica, sino que estamos hablando de condiciones totalmente diferentes. Bueno, hasta aquí hemos abordado el mieloma de células plasmáticas. No sé si tienen alguna duda. Voy a marcar aquí, mieloma de células plasmáticas, ya quedó. ¿Tienen alguna duda?